me gusta el tema. Ahí está. Chicos, se está convirtiendo el otro video. Después yo les paso, Elías, mira, mira, mira la foto que tiene Elías. ¿Quién es? ¿Un Power Ranger ese? Cebando mate. No, yo me divierto tanto con ustedes. Después Bautista tiene un limón. Son terribles. Pero nadie muestra su cara. Es otra cosa que me molesta de las clases virtuales, chicos. No los conozco, no los conozco. A ver, hagamos así. El que muestra su cara en... hoy se las perdono porque es el primer día de clase. Pero el que muestra su cara en la próxima clase tiene un 0,1% más de nota en el parcial. Está grabado esto. Pero tienen que mostrarse. Una cosa por mí y otra cosa es para que entre ustedes se vayan conociendo también, ¿sí? Porque acá hay como que son un montón de diferentes años, ¿sí? Yo pregunto, si hay alguno a lo cual ya le di clase, levante la mano, aunque sea, ponga a mí, profe, porque yo la verdad que de los nombres no me acuerdo, ¿eh? Bueno, seguimos porque yo me copo hablando. ¿No entiende? Porque yo tenía que hacer un YouTube, un canal de YouTube, algo, porque me encanta ponerme a hablar. Bueno, esto no sé, lo pongo a ajustar. Acá minimizar, mirá, por Dios. Soy ingeniera en sistema, pero hay cosas que me superan. Bueno, eh, vamos de nuevo. ¿Por qué esto me lo seguimos? Ahí está, ahí se minimiza. Bueno, ¿en dónde quedamos? Bueno, ventaja del uso de base de datos, que bueno, esto ya ni se discute, ¿sí? Globalización de la información, diferentes usuarios pueden usarla, ¿sí? Eh, eh, a, eh, a nivel empresa, a nivel corporativo, ¿sí? Eliminación de información redundante, duplicada, que esto, usted va a decir, profe, esto es contradictorio. ¿Por qué? Porque acá en base de datos uno nosotros necesitamos eliminar información redundante. Por ejemplo, el nombre del cliente tiene que estar en un solo lugar, ¿sí? En la tabla clientes, en el campo nombre. En cambio, cuando vayamos a base de datos 2, lo que vamos a querer es que la información más redundante es mejor, ¿sí? Porque ya vamos a trabajar con Big Data. A ver si, profe, esto es todo contradictorio. No, son diferentes bases de datos y el objetivo de cada de estas diferencias de las bases de datos es otro, ¿sí? Las bases de datos relacionales, que es la que vamos a ver en esta materia, son más para sistemas de gestión, sistemas en empresas. Bueno, en cambio, las bases de datos no relacionales son em, más para la consulta, son para el Big Data, para Internet, que cada vez hay más datos, que es un lío. ¿Quién lo usa? Lo usan empresas grandes. ¿Sí? Si, profe, yo quiero trabajar en Google. Bueno, métete en base de datos no relacionales. No es que una sea mejor que otra. Los objetivos de estas bases de datos son diferentes y van a estar siempre trabajando una al lado de la otra. ¿Sí? Porque siempre te dicen, lo que sale nuevo es lo que se va a seguir usando y lo otro no se va a usar. No, las otras bases de datos salieron porque surgieron nuevas necesidades, pero no es que las viejas no existen más, siguen existiendo, ¿sí? Y cada vez más también. Entonces, globalización de la información, eliminación de información redundante, redundante significa duplicada, que no haya de más, eliminación de información inconsistente, ¿sí? Esto se produce cuando, o sea, hay información inconsistente cuando hay información redundante. Si nosotros eliminamos la información redundante, no deberíamos, lo digo así en potencial por las dudas, pero no deberíamos tener información inconsistente. Por ejemplo, si yo tengo una tabla que es cliente donde tengo el nombre y el apellido de un cliente, pero cuando voy a grabar datos también en la tabla ventas guardo el nombre del cliente. Si yo quiero modificar el dato, el cliente, no sé, le quiero agregar alguno, o el teléfono, por ejemplo. Vamos al teléfono, que es algo que puede llegar a cambiar, el nombre es raro que cambie. Cambia el teléfono y yo lo tengo en dos lados distintos y lo actualizo en un solo lado, ¿qué va a pasar? A lo mejor lo leo acá y cuando lo llamo al cliente no me responde porque cambió el número, pero acá no se actualizó, ¿sí? Ahí está. Es para manejar más fácilmente la información, ¿sí? Y para que no surjan estas inconsistencias. Permite compartir información, o sea, varios sistemas o usuarios pueden usar una misma entidad al mismo tiempo. Acá falta poner al mismo tiempo.
Permite mantener la integridad en la información, solo se almacena la información correcta, ¿sí? Independencia de datos. La independencia de datos implica bueno, acá dice un divorcio, ¿sí? ¿Qué es la independencia de datos? Es decir, bueno, acá tengo los datos, ¿sí? Y acá tengo las aplicaciones. Hay programas, yo trabajé mucho y yo me recibí con un lenguaje de programación que se llama Fox. Hasta el día de hoy existen software que está hecho en ese lenguaje. Re lindo el lenguaje. Y lo que para mí me facilitaba la vida en ese entonces era que ese lenguaje tenía la base de datos incorporada, era todo juntito, todo juntito. Y está bueno hasta un punto porque está todo compatible, maravilloso, pero lo que a mí me genera la base de datos es la independencia. Yo tengo, como les conté, este software para clínicas funciona con dos bases de datos diferentes. Si el software es una cosa, pero a un cliente, porque en base a las características de su compu, si reniego con uno, le instalo SQL Server, pero hay otros clientes que manejan MySQL con el mismo, em, con la misma aplicación, ¿sí? ¿En qué cambia? O sea, lo bueno de esto, de la independencia, es que por más que usemos diferentes marcas comerciales, digo yo, de las bases de datos, usan un lenguaje en común, ¿sí? Hay unos cambios así mínimos, pero bueno, eso ustedes pueden ir parametrizándolo a eso, ¿sí? Pero acá está la ventaja, y yo creo que son todas importantes las ventajas de la base de datos, pero esto de la independencia de datos es maravilloso, ¿sí? Acá tenés la base de datos y acá tenés los lenguajes o los programas de aplicación que usan esas bases de datos, ¿sí? Bueno, acá vamos, el sistema gestor de base de datos, acá les doy una definición, ¿sí? Tienen que correr acá que no se ve. ¿Qué es un sistema gestor de base de datos? Así como las bases de datos, un conjunto de datos, el sistema gestor de base de datos es un conjunto de componentes de software que permiten a los usuarios la creación, el uso y el mantenimiento de bases de datos, pudiendo estos realizar la adquisición, diseminación, mantenimiento, consultas y formateo de datos. ¿Sí? Es lo que me permite manipular esos datos. ¿Sí? Fíjense acá el dibujito. Base de datos, usuarios. Sistema manejador de base de datos. ¿Cuáles son? Yo uso este hace años que lo uso, SQL Server. Y ahora arranqué con MySQL Server. Oracle también lo usé mucho. Yo trabajé 6 años en una empresa de desarrollo de software y se usaba siempre estas dos. Tenían clientes grandes, SQL Server y Oracle, ¿sí? Estas dos. PostgreSQL no lo usé nunca, ¿sí? Pero bueno, ahora me encanta. MySQL está muy lindo, chicos. Versiones gratuitas de Oracle, no sé, chicos, si hay una versión gratuita. Pero de SQL Server y de MySQL, sí. SQL Server la versión Express. Esa la pueden instalar en sus clientes, soporta hasta 10 GB de información, que 10 GB de información es muchísimo. Si no guardan fotos, que no deberían guardar fotos demasiado, em, es maravilloso SQL Server, ¿sí? Hay veces renegas. Yo el viernes renegué con la máquina de un cliente muchísimo, no pude instalarlo, y eso que es un producto de Microsoft, y Windows es de Microsoft, no forma, chicos, no sé cuál fue el problema. Miren que hace 20 años que instalo ese motor. Por lo menos una vez a la semana, cada 15 días, instalo el motor. No sé qué pasó. Así que bueno, ese cliente ahora lo estoy migrando a MySQL. Se lo instalé en otra compu para que lo siga usando. Es a este que le entró el virus, ¿sí? y, y le dije que le iba a poner todo en MySQL. Lo que pasa es que recién ahora estoy migrando todo a MySQL. El software levanta de 10 con MySQL, ¿sí? Está muy bueno. Así que bueno, después eso va a quedar en ustedes si quieren incursionar en uno o en otro, ¿sí? O sea que tenemos base de datos, usuarios y esto es el intermediario entre los usuarios, ¿sí? Ay, no pasa. Ahí está. Bueno. Eh, Seguimos largo. Acá habla de las características y funciones del sistema gestor de base de datos. Sigamos, después lo leen ustedes, ¿sí? Recuerden que acá tienen el apunte o sea, estas filminas y el apunte, que el apunte tiene más info. Acá esta es una filmina donde hay mucha información, pero en el apunte van a tener más información, ¿sí? Eso ya está todo, como les dije. Ya está todo subido, ya está todo armado. Lo único que yo tengo que hacer es
anotarlos a ustedes en la comisión 4, que es la comisión en la que trabajamos en los años anteriores. Bueno, la función del DBMS o el sistema administrador de base de datos proporciona estas 5 funciones. Considera a los múltiples usuarios accesos simultáneos a una única base de datos, que es lo que veníamos diciendo, acceso concurrente. Establecer y mantener normas de seguridad y derechos de acceso de los usuarios. Sí, chicos, usuario y contraseña. Yo no quiero ver, algún día no me quiero cruzar un alumno mío que sea independiente o que trabaje para una empresa. Bueno, si trabaja para una empresa ya les van a decir las directivas. Pero si ustedes trabajan en forma independiente, yo no quiero que... y seguramente ahora como alumnos míos, ¿sí? Les bajo un punto en el parcial. Si ustedes no utilizan una contraseña para usar, para ingresar a la base de datos, sí o sí necesitamos un usuario y una contraseña. SQL Server tiene un usuario que es el System Administrator, pero ustedes pueden acceder a través, o sea, con los permisos de Windows, sin ingresar contraseña. Eso no está bien. Los datos tienen que estar protegidos, ¿sí? Pero SQL Server tiene el root, MySQL, perdón, tiene el root, que ahí vamos a crear, ya después vamos a ver cómo creamos las claves. Yo el tema de manejo de MySQL, chicos, es una herramienta. Esto no es un curso de MySQL. Es una herramienta que nosotros usamos para aprender a administrar bases de datos, ¿sí? Por lo tanto, a lo mejor no voy a estar tanto en cómo la vamos a instalar, lo van a instalar ustedes, sí les vamos a dar el tutorial. Hay un tutorial muy lindo, que ese lo creó el otro profe, que José, que está muy bien explicado de cómo instalar SQL, MySQL, ¿sí? Cómo crear, no sé si está cómo crear el usuario root, pero bueno, en realidad creo que cuando lo instalan ya lo pueden crear. Em, no nos vamos a meter en esa, pues si no vamos a perder tiempo. La idea es que esto sea intensivo y que ustedes puedan laburar en sus casas, ¿sí? Así que dedíquenle, no solo conéctense a estas clases, sino que dedíquenle tiempo, ¿sí? No sé si estarán cursando alguna otra materia o qué, pero dedíquenle tiempo a, eh, a este tema de la base de datos, ¿sí? Porque después cuando arranquemos base de datos 2 tienen o sea, esto les va a servir de base, chicos, no es una materia que hacen y se olvidan, ¿eh? Es muy importante. Programación y base de datos y metodología de desarrollo lo van a usar siempre, ¿eh? Siempre. Hasta el día que se jubilen, van, si se dedican a la programación, no sé qué, pero van a estar relacionados con todo esto si se dedican a esto, ¿sí? El punto 3 es hacer respaldo de los datos de forma habitual, como les dije, y recuperarlos rápidamente en caso de que se produzca una falla, ¿sí? Esto nos permite hacerlo en el motor de base de datos. Establecer reglas y normas de base de datos para proteger la integridad de los datos, ya eso lo vamos a ver. Y proporcionar definiciones y descripciones del diccionario de los datos disponibles. O sea, todo es el diccionario sería el dato del dato, el dato del dato, el metadato, ¿sí? Ustedes van a tener no solo tablas, no me deja pasar, no solo tablas en donde almacenan datos de su sistema, sino que van a tener tablas en donde se almacenan datos de esas tablas o de otras cosas o de permisos o lo que sea, ¿sí? El dato del dato. Ahora vamos a hablar del lenguaje que utilizamos en los sistemas administradores de base de datos, ¿sí? Que es lo que le dije recién. Por más que ustedes utilicen un motor de base de datos u otro motor de base de datos, vamos a utilizar un lenguaje en común, que lo utilizan todas las bases de datos relacionales. Incluso, que eso es algo como yo soy nueva en las no relacionales, me sorprendí el año pasado cuando vi que las bases de datos relacionales también, algunas, no todas, usan este lenguaje, que me pareció maravilloso. No la que vamos a dar nosotros, pero esto lo van a ver siempre, siempre. O sea que mientras mejor lo estudien, es mucho mejor para ustedes, ¿sí? Porque las consultas o, bueno, las actualizaciones de la base de datos las van a tener que hacer siempre de la misma manera, sin importar el lenguaje que usan, ¿sí? Yo trabajo con el lenguaje C Sharp, ¿sí? Trabajo con ese, no me saquen de ese, ya a esta altura de mi vida no tengo ganas de empezar a usar otro lenguaje. Pero ustedes tengo entendido que yo di también programación uno, no sé si ya habrán cambiado el lenguaje. Refresquenme la memoria el lenguaje que usan. Se me fue el nombre. Que alguien me cuente el lenguaje que usan en programación, chicos. ¿Hay alguien? Hola. Sí, usamos Python, usábamos. Ah, Python. Se me fue el nombre, se me fue. Yo lo di en el 2022 a Python. Está bueno.
Eh, para mí la desventaja que tiene Python es que es demasiado flexible. Para mí, pero lo que pasa es que es rápido de instalar, está bueno, es lo que hoy se usa mucho. C Sharp se usa muchísimo, Java se usa, eh, JavaScript, maravilloso para web, aunque por ahí reniego un poco. ¿Qué tiene? Para mí, ¿por qué le digo que es muy flexible? Para el que empieza a programar, bueno, si no pones el punto y coma o lo pones, no importa, funciona lo mismo. Si no pones esto, no importa, funciona lo mismo. Y para mí, cuando aprendes a programar, no te tiene que, o sea, tenés que usar un lenguaje en el cual tengas que usar mucho. Por ejemplo, C Sharp, si no pones punto y coma, no va a compilar. Si en el if no pones esto, no va a compilar. Y hay muchas cuestiones que son, no sé si más robustas, más rudimentarias a lo mejor, pero para aprender a programar está bueno porque pasa de Python, después entras a una empresa. Si vos entras a una empresa de desarrollo de software, vas a tener C Sharp, Java seguro de cajón. En algún proyecto está. Y no es tan, te vas a terminar acostumbrando, pero al no ser tan flexible, va a decir, pero sí, ¿qué importa si pongo? No, el punto y lo coma lo tenés que poner, ¿sí? Es como que te estructura la cabeza de otra forma, pero no quiere decir que sea malo, es muy bueno Python, se usa muchísimo, no lo estoy defenestrando, me gusta, yo lo he programado cuando les daba programación, está bueno, pero yo hablo de cuando uno arranca, ¿sí? Por eso, si ustedes programan en Python, pongan todo. Pónganle el punto y coma, hagan esto, oblíguense ustedes a ponerlo, porque cuando les toque le programar en otro lenguaje que sea más exigente, por así decirlo, a lo mejor reniegan un poco hasta que le agarran la mano, ¿no? Es como todo, chicos. No hay nada imposible en esta vida. Todo en esta vida, hablando, no en esta vida, sino hablando de nuestra carrera, tiene solución, ¿sí? Todo. A mí cuando viene un cliente y me plantea algún problema o algo, algún agregado, y no solo que tiene solución, si ustedes me hacen una buena normalización de las bases de datos, pida lo que les pida el cliente, ustedes lo van a poder llevar a cabo de una manera más simple desde el punto de vista de programación, siempre y cuando tengan una buena estructura de base de datos, ¿sí? Siempre digo, las bases de datos son la base, valga la redundancia, de un software. Si está bien estructurada, normalizada, tiene los índices donde tienen que ir, etcétera, etcétera, eh, es mucho más simple la programación, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de estos lenguajes que utilizamos, que en realidad DDL y DML sí, se dice que son lenguajes, pero en realidad es el mismo lenguaje, pero repartido en dos formas. Los sistemas administradores de base de datos, como dice la fórmula, proporcionan un lenguaje de definición de datos para especificar el esquema de la base de datos. ¿Sí? Un lenguaje de manipulación de datos para expresar las modificaciones de la base de datos y un lenguaje de consulta para realizar las consultas, o sea, para traer todo lo que yo metí en la base de datos para mostrarlo, porque si no, ¿cómo hacemos? En la práctica, estos no son lenguajes diferentes, simplemente forman parte de un único lenguaje de base de datos, como puede ser el muy usado SQL. O sea, usen SQL Server, MySQL, Oracle, usamos este lenguaje que se llama SQL. Este se subdivide, porque acá habla de lenguaje de definición, lenguaje de manipulación y lenguaje de consulta. El lenguaje de manipulación, dentro del lenguaje de manipulación está el lenguaje de consulta. Lo que pasa es que también depende qué autor lean. Pero básicamente son dos. LDD o DDL, yo lo manejo en inglés, por eso me confunde verlo así. DDL o LDD. Es el lenguaje de definición de datos, ¿sí? Con este lenguaje nosotros lo que vamos a hacer es crear. Podemos hasta crear la base de datos. Database, espacio, nombre, listo. Enter, se crea. Create table, el nombre de la tabla y todas las columnas, y así, ¿sí? Crear objetos, alterar la estructura de la base de datos. A lo mejor le quiero agregar un campo, una base de datos, cambiar un tipo de datos, etcétera. Se usa este lenguaje. Eliminar los objetos de la base de datos, drop, ¿sí? Drop database y el nombre de la base de datos, olvídate. Eso no tiene un deshacer, borras la base de datos, ¿sí? Agregar comentario al diccionario de datos, comment, que eso no sé si vamos a ver eso, no nos vamos a meter tanto en el diccionario, ¿sí? Pero ustedes al tener la base después aprenden lo que quieren. Cambiar el nombre de un objeto, rename, que es muy raro, pero puede suceder, cambiemos el nombre de una tabla especialmente.
Y después está el lenguaje LMD o DML, yo le digo DML, me sale más, no sé, para el año que viene creo que voy a cambiar esta filmina, lo voy a poner en inglés porque me confunde. Pero esto está bien castellanizado. ¿Qué hace este lenguaje? Este lenguaje es para recuperar los registros de base de datos, el famoso select asterisco from cliente, me trae el nombre y el apellido a todos los campos de cliente. ¿Sí? Que eso lo vamos a ver. Cuando nos metamos en esto, es la parte, yo creo, más fácil de base de datos. ¿Sí? A no ser que se empiecen a complicar las consultas. Insertar registros en una tabla, insert, ¿sí? Actualizar registro de una tabla, update, y eliminar registro de una tabla, delete. ¿Sí? También tenemos el reestructurar la tabla o eliminar registros y reiniciar la tabla, que es el truncate, que no sé si está en esta filmina, pero yo se los voy a enseñar porque hay una diferencia entre delete y truncate. Pero ya vamos a llegar a esto, creo que es la unidad 4, falta todavía. Yo creo que en la tercera clase vamos a meternos en esto, o en la cuarta. Porque tengan en cuenta que también, por eso me gustaría a mí. Bueno, ya vamos a ver cómo tomamos el parcial. De última, el día del parcial hacerlo presencial, pero tomamos una hora para el parcial y después seguimos con contenido, porque si no, no nos va a rendir, ¿sí? Bueno, vamos a hablar del lenguaje de definición de datos, ¿sí? Los esquemas de las bases de datos se especifican mediante un conjunto de definiciones expresadas mediante un lenguaje especial, denominado lenguaje de definición de datos. Este lenguaje, hay una pregunta en el parcial, miren, yo se las voy adelantando, que habla, no sé si se las hago a ustedes o se las hacía a mis alumnos del otro instituto, pero era, ¿con qué lenguaje yo modifico la estructura de la base de datos? Y es con este, no es con el otro. Ay, ¿por qué no me funciona? No es con el LMD, es con este, con el LDD. Una cosa es modificar la estructura de la base de datos y otra cosa es modificar los datos que están en esa estructura. ¿Sí? Después nos vamos a meter, después les voy a mostrar un ejemplito de MySQL, como para que vayan familiarizándose. Un lenguaje de definición de datos es un lenguaje proporcionado por el sistema gestor de base de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de definición de las estructuras, que almacenarán los datos, así como de los procedimientos o funciones que permitan consultar. La definición de la estructura de la base de datos incluye tanto la creación inicial de los diferentes objetos que formarán la base de datos como el mantenimiento de esa estructura. Un Data Definition Language, o lenguaje de definición de datos, es un lenguaje de programación para definir estructuras. O sea, es como un lenguaje de programación, pero no es como el lenguaje de programación convencional. ¿Sí? Si ustedes logran definir una buena estructura de base de datos, después todo es más fácil, chicos. Ampliar el sistema, modificar el sistema, etc. LMD, lenguaje de manipulación de datos, se utiliza para la gestión de datos dentro de los objetos del esquema de la base de datos, ¿sí? Manipular los datos. En el otro es manipular la estructura. Acá es manipular los datos, ¿sí? Es un lenguaje proporcionado por los sistemas gestores de bases de datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de consulta o modificación de los datos. Vean cuál es la diferencia. En el otro modificamos la estructura o creamos estructura o eliminamos estructura. Acá consultamos o modificamos datos, ¿sí? Los datos que están en las bases de datos. Yo soy, cuando doy clases, soy bastante repetitiva porque yo pienso, siento que, y está comprobado también, no es que es solo lo que siente la profe, que con la repetición se aprende más. Si yo les machuco y les vivo repitiendo cosas, les va a quedar, ¿sí? ¿Cuáles son las tareas? Recuperación de la información almacenada en la base de datos, inserción de información nueva en la base de datos, borrado de información de la base de datos, modificación de la información almacenada en la base de datos. El lenguaje de manipulación de datos más popular hoy en día es SQL, usado para recuperar y manipular datos en una base de datos relacional, ¿sí? Ojo, como les dije recién, en algunas bases de datos no relacionales también podemos encontrar. La parte de los LMD implicada en la recuperación de información se denomina lenguaje de consultas. Resulta habitual usar las expresiones lenguaje de consultas y lenguaje de manipulación de datos como sinónimos, ¿sí? Como les dije, yo creo que al 90%, si no al 100%, de ustedes les va a gustar esto. Les va a gustar. El tema de datos está muy bueno.
Y como hay tantos datos en Internet o en la vida o en todo, la manipulación de estos datos, eh, o sea, si ustedes se especializan en esto, van para este lado, yo creo que no les va a faltar trabajo, chicos. Así nomás se los digo. Em, yo, una vez hablando con un cliente me dice, porque hay veces te dicen, no, porque el software no sirve, no me es útil. Lo que pasa que me decía el cliente, sí, se pasa que si vos no agregás, chicos, están los técnicos acá, falta que me corten la luz o me corten internet. Si se corta es porque me han cortado algo interno de la luz. Em, si vos no le metes datos al sistema, nunca vas a tener una retroalimentación. Yo en mi software para clínica, que está, empezó con software para odontólogo, ahora como que se fue ampliando. La mayoría de mis clientes son odontólogos. Y ellos me dicen, hoy yo noto, y más con la situación económica en la que nos encontramos, me dicen, Ivana, yo quiero ver, es lo que estoy notando en estos meses, ponle, hace un año atrás ahora. ¿Cómo sé cuánto facturé? Que antes el odontólogo no se daba cuenta que tenía una empresa y que esa empresa eran ellos, más allá de que son autoempleados, em, y que no es cuestión de ir y trabajar, es cuestión de decir, a ver, ¿cuánta plata me está dejando esto? ¿Realmente me conviene? ¿Cuántos gastos tengo? Eso te lo da todo el sistema. Si vos le proporcionas todos esos datos, eso se almacena todo en la base de datos y después ustedes con este lenguaje de consulta pueden armar unas consultas espectaculares, espectaculares. Hay sistemas de generación de reportes, sistemas de generación de reportes que ustedes pueden conectar, porque no es necesariamente, seguramente van a tener una materia que habla de los diferentes sistemas de información que existen. Sistemas de gestión que están acá abajo. Yo siempre hablando de la pirámide, que hoy no sé si se usa tanto la pirámide organizacional. Eh, Sistemas, bueno, los de gestión son los que más hay, más masivamente hay, porque es lo que se necesita cargar. Pero después tenemos los sistemas para la toma de decisiones, que se basan en esos sistemas. Porque si vos no me ingresas datos en estos sistemas, ¿cómo voy a recuperar yo información en los de arriba? ¿Sí? Por eso hay que también concientizar al cliente que te llene todos los campitos del sistema. ¿Por qué? Porque después vos recuperas más. Uno de los campos a llenar en uno de mi sistema es la fecha de nacimiento. ¿Por qué? Porque el sistema te permite mandarle un saludo de cumpleaños, pero ese no es el objetivo. El objetivo es saber qué edad tienen tus pacientes. Al saber vos la edad que tienen tus pacientes, vos ya podés decir hasta ver, no sé, qué pones en la tele de la consulta, de la sala de espera, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, una fecha de cumpleaños en un software de este tipo, ¿en qué influencia? ¿O en qué te especializás? A lo mejor tenés vienen muchos niños. ¿Por qué vienen los padres, me traen mucho los niños a mi consulta? Y porque estoy especializándome en algo que me estoy yendo para ahí. ¿Me explicó? O sea, fíjense que ese pequeño dato que es la fecha de cumpleaños, la fecha de nacimiento, cómo me tira un dato para ver cuántas cantidad de pacientes tengo de tal rango etario, cuántos de tal y así, ¿sí? Por eso les digo, el tema de las bases de datos, lo importante que es en nuestras vidas. Eh, Muchos me dicen, no, yo soy una persona que no, ya aprendí que no tengo que correr atrás del cliente, del potencial cliente. El que quiere te busca. Y después está en uno de saber vender lo que tenés. Con esto puedes hacer esto, con esto puedes hacer esto, ¿sí? Pero siempre tiene que estar interesado, porque está el que se maneja con cuadernitos y fichitas y a mano y es feliz y no le interesa saber lo que factura, y después está el que quiere esto y ahí está donde entramos nosotros en el juego, digamos, ¿sí? Así que bueno, yo acá siempre en mis clases van a tener tips de venta, tips de cómo, después van a caer sus preguntas seguro, ¿sí? Eh, Nadie me contó, a no ser que hayan escrito en el chat, oh, ya se me está terminando el tiempo, chicos, qué manera de hablar. Nos quedan 10 minutos todavía de esta reunión. Si hay alguien que trabaja en esto, después me cuentan. Bueno, ahora vamos a hablar de algo que es muy importante, que es la restricción. Ya nos estamos metiendo en las tablitas. Restricciones de integridad. El lenguaje de definición de datos, ¿sí? Es el que, como les dije, es el que nos permite manipular la estructura de la base de datos.
También se usa para especificar más propiedades de los datos. Los valores de los datos almacenados en la base de datos deben satisfacer ciertas restricciones de consistencia. ¿Sí? Este lenguaje proporciona elementos para especificar esas restricciones. Los sistemas de base de datos las comprueban cada vez que se modifica la base de datos. El sistema gestor de base de datos comprueba restricciones si nosotros las metemos. Si nosotros no metemos restricciones en la base de datos, no las va a comprobar nunca. Eh, bueno, acá habla de que pueden resultar costosas de ejecutar. Bueno, por lo tanto, los sistemas de base de datos se concentran en las restricciones de integridad, que pueden comprobarse con una sobrecarga mínima, ¿sí? ¿Qué son las restricciones de integridad? Garantizan la consistencia de los datos, que es lo que estamos buscando en este tipo de base de datos, cuando usuarios autorizados realizan modificaciones en la base de datos. Fíjense, bueno, acá habla, por ejemplo, un ejemplo es la integridad referencial. La integridad de referencia garantiza que las relaciones entre dos tablas permanezcan sincronizadas durante las operaciones de actualización y eliminación. Todas las bases de datos relacionales gozan de esta propiedad gracias a que el software gestor de base de datos vela por su cumplimiento. Si hacemos la relación, yo hay veces tengo dos tablas que sí que acá hay una integridad referencial allá y no está la relación y nunca me lo va a hacer. Por eso es importante tenerla. Por ejemplo, yo acá tengo una tabla, esto es una tabla o entidad si vamos a hablar del modelo conceptual. Tengo dos clientes. Uno se llama nombre uno, el otro se llama nombre 2. Pero estos clientes tienen un ID, tienen un identificador. Así como nosotros, nuestro identificador universal, aunque he tenido alumnos que me han dicho que no, profe, que no existe eso, es el DNI. He tenido alumnos que dicen que tienen DNI repetido, que no entiendo cómo pasa eso. Como nuestro identificador es el DNI, acá en las tablas el identificador es uno 2 que eso ya la base de datos te lo va a proporcionar, ya lo vamos a ver eso, el autoincremento en MySQL y en SQL Server es el ident. Eh, y las facturas son todas las facturas que yo le genere a diferentes clientes. Fíjense, ¿qué me dice la integridad referencial? El número de factura uno se lo hice al cliente uno. El número de factura 2 se lo hice al cliente uno. ¿El cliente uno existe? Sí, se llama nombre uno. ¿Sí? El número de factura 3 se lo hice al cliente 2. ¿El cliente 2 existe? Sí, se llama nombre 2. El número de factura 4 se lo hice al cliente 3. Ahí el motor de base de datos va a decir, no, ¿qué me estás guardando en esta tabla? ¿Por qué me estás guardando un número de cliente 3 si yo acá no tengo un cliente 3? Eso es la integridad referencial. ¿Se entendió? Cualquier cosa me paran, ¿sí? Pero esa es la integridad referencial. No, si yo no tengo la relación entre estas dos tablas y arbitrariamente desde el sistema de información yo quiero meter un cliente 3 acá y no está la relación y no tenemos esta, porque el motor de base de datos te lo va a controlar siempre y cuando vos como administrador de base de datos se lo pongas esa integridad, ¿sí? Por eso está esto de la arquitectura, es decir, logremos armar una buena estructura de base de datos. Si está esta integridad, el motor de base de datos te va a decir, no, acá hay un error, vos no me podés guardar en la factura, en la tabla facturas, un ID de cliente 3 si el ID de cliente 3 no existe en la tabla clientes. ¿Sí? Bueno, ya lo vamos a ver bien, pero a eso se referencia la integridad referencial. ¿Qué otros motores de base de datos? Bueno, el sistema de archivos no lo hace. Muchos dicen, por ejemplo, Excel, que Excel es una base de datos. Excel no es una base de datos, ¿sí? Es un archivo en el cual podemos administrar un montón de cosas fabulosamente, pero no lo podemos usar como motor de base de datos porque no nos brinda todo lo que nos brinda un sistema gestor de base de datos, ¿sí? Después, esas son las restricciones. Ay, no me anda la flechita, tengo que pasar con el mouse. Esa es la integridad referencial. Después tenemos, ay, me voy. Acá. Las restricciones de dominio, ¿sí? La restricción de dominio es cuando la restricción de dominio es lo que nosotros podemos meter en un campo de una base de datos, ¿sí? Se asocia un dominio de valores posibles a cada atributo, ¿sí? Por ejemplo, acá solamente se pueden guardar números o carácter o fecha. Acá, por ejemplo, en clientes el ID es un número. Si yo quiero meter una letra acá, no puedo. Y el nombre es varchar, le digo yo, o sea, todo lo que es texto.
Y capaz que puedo meter números, pero puedo meter un montón de cosas. Yo sé que un nombre es un nombre y un apellido, ¿sí? Pero el ID solamente puedo meter números. También campos de fecha y hora, etcétera, etcétera. También hay dominios en el cual nosotros especificamos un rango. Eso también se puede especificar. No sé, estado del cliente, activo, inactivo. Solamente puedo poner AC o IN, porque yo lo uso así. Solamente esos dos valores. Si yo le quiero poner otro valor, no me va a dejar. ¿Sí? Entonces, las restricciones de dominio actúan como restricción de valores que pueden adoptar, ¿sí? Ese campo, ese dominio dentro de esa tabla. Estas restricciones son la forma más elemental de restricción de integridad, ¿sí? El sistema las comprueba fácilmente siempre que se introduce un nuevo elemento. O sea, nosotros podemos decir que el ID, porque no hay, eso pasa mucho por nosotros, como si algún día ustedes son administradores de base de datos. El ID de la base de datos es del tipo no entero, es del tipo cadena de carácter. Bueno, no me importa si yo desde el punto de vista de aplicación lo controlo yo, que no me pase letras. Es del tipo carácter, pero solo quiero que guarde números. ¿Me explicó? Yo desde la aplicación lo puedo controlar. El motor no me lo va a controlar eso, pero está bueno que esté el control en el motor. ¿Me explicó? O sea, no es que si nosotros le damos bien las reglas, es maravilloso, ¿sí? Pero si nosotros hay reglas que no especificamos porque lo queremos manejar de la aplicación, también es válido, pero no va a estar bien, ¿sí? Lo mejor es manejarlo desde el... O sea, lo mejor es que pasemos dos barreras, que me lo controle la aplicación, pero que también me lo controle el motor. Siempre digo yo eso, ¿sí? El margen de error es casi nulo si lo hacemos bien. ¿Por qué? Porque el cliente, el usuario, no el cliente, sino que el usuario final, ustedes siempre dicen, no, el usuario no va a hacer esto. Y es lo primero que hace, chicos. El usuario final agarra el sistema y en 2 segundos te lo puede romper. Por eso nosotros, siempre les digo, nosotros como programadores, o administradores de base de datos, no tenemos que ser creativos. El tema creativo, dejémoselo al diseñador gráfico, o lo que sea, al diseñador web, que haga las cosas lindas, que le brinde una experiencia de usuario maravillosa. Nosotros no tenemos que olvidarnos de ninguna opción. ¿Me explicó? O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta que el usuario puede apretar A, puede apretar B y puede apretar C, puede estar esta opción, puede no estar, o sea, todo, aunque ustedes digan, mira si el usuario va a hacer eso. El usuario puede que haga eso que nosotros creemos que es imposible que el usuario tome esa decisión. ¿Me explicó? Eh, y después están las restricciones sobre una sola relación, ¿sí? En estas restricciones de integridad permitida se encuentran not null, null. ¿Qué significa null? El valor null es la no existencia de valor. No es el espacio vacío o el número cero o lo que sea. No, es la no existencia de valor. Que las bases de datos te lo permiten siempre y cuando vos lo permitas. A lo mejor en la tabla clientes, el ID, que es un autoincrement o un identity en SQL Server, no permite null. O sea que hay una propiedad que dice not null. O sea que acá sí o sí, cuando grabes un dato, me tienes que meter información. El nombre del cliente también, not null. El nombre del cliente tiene que ir. Una persona tiene un nombre, yo tengo que identificarla con un nombre. Por lo tanto, es not null. Pero hay valores, por ejemplo, a lo mejor mail, que bueno, hoy todo el mundo tiene mail, pero si no, no tengo mail. ¿Qué dijo hoy, chicos? Ay, chicos, me escribió un cliente. ¿Ve? Esto tenemos los emprendedores. Em, El mail, a lo mejor hay gente que no lo tiene. Bueno, especificamos en ese campo null. ¿Me explicó? Ay, quedó un minuto, esperen. Unique es un solo valor que puede tener ese campo, ¿sí? Uno o dos, punto, ¿sí? Si le pongo un 3, no. Eso lo especificamos nosotros también. El check es cuando nosotros tenemos que especificar un valor, ¿sí? Acá, por ejemplo, otoño, invierno, o ABC, ¿sí? Es cumplir con un predicado específico.